Muy buenos días, mis queridos amigos. Qué gusto poder tenerlos esta mañana nuevamente en nuestro programa en vivo vía Facebook Live. Y también, dentro de muy poco, vamos a pasar esta presentación, lo vamos a poner en nuestro canal, Boris Darmon canal en YouTube. Mi nombre es Boris Darmon, estamos muy contentos de estar esta mañana de sábado, como todos los sábados, presentando un mensaje bíblico que nos ayude a comprender ciertas cosas o responder algunas preguntas que hemos tenido o que tenemos comúnmente en nuestra vida diaria. Revisando en unas conversaciones, muchas personas preguntan y dicen, ¿será que la eternidad es algo real? ¿Será que la eternidad tiene que ver conmigo? Percibir la eternidad desde la perspectiva del ser humano es casi imposible. Menos aún, o más aún, si no hay información. Si la información es básica, si la información es basada solamente en aquellas cosas que nos suceden en el entorno. Ciertas cosas nos dan atisbos de que hay algo mucho más grande, incomprensible, incalculable, fuera de nuestro entorno llamado Tierra. Muchas de las cosas que sabemos de ella, incluso, son incógnitas todavía, y no podemos descifrarla, por la sencilla razón de que no tenemos la capacidad de poder entender a plenitud qué es lo que realmente existe y qué no existe, en cuánto tiempo existe y qué tiempo no existe o cuándo comenzó a existir lo que nosotros estamos interesados en conocer. La ciencia, por siglos, por generaciones, ha tratado de explicar ciertos fenómenos, ciertos acontecimientos, pero acontecimientos realizados. No puede explicar aquellas cosas que no son o no tienen las pruebas necesarias para decir, ok, esto es así porque así va a suceder en el futuro. En este mismo esfuerzo, la mayoría de personas que de alguna manera se dedican a esto, a predecir las cosas del futuro, todavía lanzan preguntas y las preguntas que lanzan no tienen respuestas. Ponen afirmaciones con ambajes, dicotómicas, que en un futuro incierto puede suceder esto, puede suceder lo otro, y te ponen los extremos, lo negro, lo blanco, lo gris, pero nunca te dicen exactamente qué es lo que va a pasar en el futuro. Y hoy vamos a hablar un poquitito acerca de la eternidad. Que si bien es cierto para nosotros, como dije al comienzo, es difícil de comprender, porque somos humanos, estamos limitados a condición y tiempo, tanto así que no podemos elegir nosotros cuánto tiempo queremos vivir, ni cómo queremos vivir, porque incluso la manera del cómo no está muy claro. Leí esta mañana algunas recetas naturales respecto a la salud, etcétera, etcétera, y la mayoría de nosotros no estamos dispuestos a ir y a preparar esas recetas naturales. Preferimos comprar una pastilla y creer que con eso resolvemos el tema. Estamos entregados a la realidad, a una realidad cierta mientras la conocemos, pero incierta si es que no tenemos la información necesaria. Jesucristo, en su labor mesiánica, por supuesto, entendiendo él cuál era su labor y de dónde él venía, él es muy claro respecto a lo que él dice para el futuro para nosotros. Y en ello, entre las cosas que él dijo, que son muchas, aparece el tema de la eternidad. Eh, Cuando él habla acerca de su función mesiánica y cómo el hombre, al ser restablecido a su condición original de la creación, eh, pudiera experimentar ese momento, Jesús menciona en San Juan 10, 28 al 30, yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Para iniciar, quiero mencionar de que la promesa de vida eterna no es solamente una realidad prometida por Jesús, sino que también es segura.
las palabras de Jesús dice que nadie que reciba vida eterna podrá ser arrebatada de la mano de Dios, de Él, como el Salvador y Redentor, para destruirla. En otras palabras, todos aquellos que reciben la vida eterna, reciben también la seguridad de una vida eterna para siempre. No solamente la vida eterna como tiempo o a tiempo, sin tiempo, sino que nosotros dentro de ella, si es que nosotros creemos en la salvación que es en Cristo Jesús. En verdad, que en cada uno de nosotros, entendiendo el mensaje de Jesús, nos ponemos a su disposición, a que seamos parte de su plan, vamos a experimentar este momento glorioso de la eternidad. El concepto de la eternidad, si bien es cierto, está bien clarificado en la palabra de Dios, muchos no quieren creerlo porque tiene que ver con el futuro. Y realmente las personas que quieren ver esas cosas en el futuro y no las conocen, ignoran voluntariamente y no quieren saber del tema. En primer lugar, saber de la vida eterna nos trae consigo una cantidad de beneficios y ventajas. La primera de ellas es referente a nuestra vida después de la muerte. La mayoría de nosotros, cuando tenemos una experiencia triste de una muerte o la muerte de algún ser amado, de un familiar, de un amigo, de un vecino o de cualquier persona que se relaciona con nosotros, siempre trae a nuestro corazón la tristeza y el dolor porque nos separamos de ellos. En otras palabras, los perdimos en el presente. La pregunta es, ¿los perdemos en el futuro? La palabra de Dios dice que todo aquel que cree, aunque esté muerto, vivirá. Y ese vivir del cual está hablando el apóstol es una vida que tiene continuidad eterna. No es una vida que se queda solamente en volver al estado anterior al que fue a la muerte y después volver a morir. Porque el que muere en Cristo, salvación tiene. Salvación eterna. Una de las cosas que muchas veces no queremos entender es que la muerte simplemente fue la paga del pecado para salvaguardar, de alguna manera, la proliferación de las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Mencionaba yo cuando hablaba acerca de la muerte en una conferencia anterior, donde imagínese usted tener cáncer doloroso y no poder morir. Sería triste. Sería como una condena, como la condena a Caín, que nadie lo podría matar. Estar enfermo y no poder morir. El castigo. La muerte fue, de alguna manera, una bendición para aquellos que tienen las consecuencias del pecado. Para aquellos que tendremos también la consecuencia del pecado en una enfermedad o en algún dolor que no sabemos cómo evitarlo. Porque no podemos. La muerte no se puede evitar. Muchas veces una enfermedad terminal tampoco. En este contexto, la eternidad trae consigo esperanza. Porque al morir, si tú crees en Jesús, tú tienes la esperanza de un día volver a resucitar. Ahora la pregunta ¿es eso seguro? La mayoría de personas que buscan seguridad están basadas simplemente en aquellas cosas que ellos pueden controlar o hacer. La mayoría de las personas que dicen voy a invertir en tal lugar, pero quiero seguridad, es porque quieren tener el control del dinero. O las personas que dicen quiero casarme, es porque quieren tener el control de la persona o por lo menos tener el dominio sobre esa nueva familia. La seguridad es un tema muy superfluo respecto de las cosas terrenales, de las cosas en las cuales nosotros vivimos. Yo no estoy seguro si al comer un bocado podré pasar el bocado adecuadamente o me ahogaré y me moriré. Uno no tiene el control del futuro, por tanto la seguridad del futuro no está basada en las experiencias del presente en nuestras vidas, porque nada de lo que nosotros tenemos o somos está seguro en el próximo segundo de vida que tendremos como oportunidad. Ahora, si después de la muerte yo volveré a vivir, tal como dice la palabra de Dios, que los muertos en Cristo resucitarán, entonces
debo entender que para poder tener la seguridad de la resurrección, debo asirme de la promesa y de la persona que hace esa promesa. La eternidad estará segura siempre y cuando, o en la medida que yo dependa de esa persona, crea en él, porque él es la resurrección y la vida. Muchos no queremos entender este concepto porque nos parece muy facilista. Solo con creer, solo estar cerca de él. Si tú conocieras a Jesús y las consecuencias de su labor mesiánica, que fueron completas y eternas, creer en la eternidad estaría en tu mente de manera segura. Vivirías una vida con esperanza plena. ¿Por qué? Porque dependes no de ti, no de las cosas que tú hagas, sino de aquel en quien tú crees. Mencionaba el otro día, para hacer una comparación, de que la oración en sí no es poderosa. ¿Cómo vas a decir eso, Boris? La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Sí, puede mucho. Pero no es el justo quien hace que las cosas puedan mucho, sino a quien tú oras, el que tiene el poder para que tú puedas recibir lo mucho que puedes pedir en tu oración. Del mismo modo, en la eternidad no depende tanto de las cosas que tú hagas ahora. Puedes hacer muchas cosas buenas, pero la seguridad de la eternidad solo está en las manos de aquel, de donde cuando tú estés allí, nadie te puede arrebatar. Dice la Biblia que solo Él te puede sostener y en Él estarás seguro. ¿No es maravilloso eso? ¿No es acaso esperanzador saber que la vida eterna, la resurrección eterna, estará en las manos de aquel que gestó esa resurrección? ¿Y por qué no decirlo un poco más antes? Gestó tu creación cuando creó a nuestros padres Adán y Eva. Si Él es el creador, si Él vino a la tierra a morir por nosotros, el Dios se hizo verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros, y si Él es el autor de la resurrección para la vida eterna, ¿estarás seguro? Claro que sí, seguro en Él, porque nadie más te podrá arrebatar de sus manos. Muchas veces lo visible nos obnubila de lo invisible. En 2 Corintios 4:18 dice, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. La misma escritura dice que hoy vemos las promesas de Dios oscuramente como en un espejo, pero que pronto lo veremos tal como lo conocemos. Dios en su misericordia, para asegurarnos el camino hacia la salvación. La salvación es sinónimo de eterna, vida eterna. Envió a su Hijo unigénito, San Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es el propósito de Dios que nosotros podamos creer en aquel verbo, aquel Hijo unigénito, aquel Emmanuel que nacido de mujer vino a este mundo para sufrir igual o peor que nosotros, para entendernos desde el mismo lugar donde está el pecador y poder salvarnos. Pero no salvarnos solamente por el momento, sino eternamente. Aquel día en que Jesús entraba a Jerusalén, ya era famoso, ya lo conocían. Miles de personas habían participado con él de sus mensajes, de sus sermones, de sus actividades, y habían vivido una vida experiencial con él de paz, de bendición. Muchos habían sido sanados de sus enfermedades. Muchos habían recibido la bendición del Espíritu. Habían tocado las manos de Jesús y algunos hasta tocando su manto, fueron sanados, como la mujer que tocó el manto de Jesús secretamente. Ellos habían gozado de todo eso. Y a la hora de entrar a Jerusalén, miles de personas lo proclamaban rey, porque ellos esperaban una liberación del poder que los dominaba en ese tiempo, del conquistador. Roma dominaba en los tiempos de Jesús.
Y cuando vieron a Jesús entrar en el pollino, sentado, como entraban los candidatos al reino, la gente comenzó a aclamarlo como el rey. Pero ellos no podían ver lo que nosotros hoy podemos ver, que el Salvador de Israel también era el Salvador del mundo. Aunque los israelitas nunca comprendieron la otra parte, la salvación del mundo, ellos esperaban un rey que los liberara del poder político que tenían en ese tiempo. Y de eso estaban echando mano por sí mismos. Jesús les dijo: yo os he llamado, vosotros no queréis venir a mí. ¿Cuántas veces las palabras de Jesús calaron en los corazones de estas personas, pero ellos nunca entendieron a plenitud qué es lo que era, lo que significaban esas palabras: vosotros no queréis venir a mí? Ir a Jesús era no solamente creer en él, sino recibir los beneficios de sus promesas. Muchos de nosotros, cuando hablamos de Jesús, hablamos de religiones. Y como que nos ponemos a pensar cuáles son los problemas de las religiones cuando nos hablan de Jesús. Jesús no tiene nada que ver con las religiones. Las religiones hablan de Jesús, toman el nombre de Jesús, y muchos de ellos abusivamente se aprovechan para poder, usando el nombre de Jesús, traer adeptos y engañar a muchos. Jesús no tiene religión. Si Jesús hubiera fundado una religión, muchos quedarían fuera, porque no podrían haber escuchado las palabras de Jesús tal como él los dijo. No podrían ser parte de una religión que todavía no conocen. Jesús no fundó ninguna religión. Jesús fundó un trono en el corazón de cada persona que así lo acepta. Por eso Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice: yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oyere mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Tendremos una relación íntima en la cual yo seré tu salvador y tú serás un salvado, donde mis promesas calarán profundamente en tu corazón y tú podrás alcanzar la salvación eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Qué significa esa tal manera? Es tan grande que nosotros no podemos entender. Pero ese sacrificio fue suficiente para que tú y yo podamos plenamente confiar en las promesas de vida eterna. Posiblemente tu corazón se sienta apesadumbrado, como lo sentía David. De repente te sientes en un vacío existencial que no sabes qué hacer con tu vida. No ves el futuro, no entiendes las cosas que pasan a tu alrededor. ¿Por qué suceden cosas difíciles? ¿Por qué no repites las palabras del salmista? Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Yo no sé cuánto tiempo más voy a vivir. No sé cuánto tiempo más vas a vivir. Lo que yo sí sé es que si nosotros vivimos bajo el regazo de Dios, quien a través de su Hijo hizo que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación eterna, podemos decir como el salmista David: guíame por el camino eterno. Dios está dispuesto a mandar a su Espíritu Santo con todo su poder para que tú puedas vivir una vida con esperanza y promesa de vida eterna. ¿Cómo podemos nosotros conocer la vida eterna? ¿A través de qué? Leemos la Biblia, leemos escritos, leemos muchos testimonios, pero la Biblia es muy clara. Capítulo 17 del libro de Juan, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. No hay otra manera de conocer la vida eterna y estar seguros en él o en ella. La única y la mejor manera, lo dice la Escritura, conocer a Jesús. Entender que él es el único que puede darnos vida eterna.
¿Y cómo le conozco a Jesús? La naturaleza está plagada de testimonios maravillosos de que Jesús, el creador, el sustentador de este universo, vive con nosotros. Su palabra escrita y muchos otros testimonios dan fe de la labor mesiánica de Jesús en favor tuyo, en favor mío. Tenemos que informarnos. Debemos buscar en la escritura y en la naturaleza cómo Dios habla a cada corazón. Si lo hacemos, nuestros corazones estarán enternecidos por esas maravillosas promesas que Dios hace para sus hijos. ¿Tienes miedo del futuro? ¿No sabes qué va a pasar con tu familia? ¿No sabes si tendrás el sustento necesario? No te preocupes. Si tú pones los ojos en Jesús, Él es el consumador de nuestra fe, dice el capítulo 12 del libro de Hebreos. Él es quien pone en nosotros la seguridad de su proyecto para nuestro futuro. No hay nada que desconfiar si Jesús está con nosotros. Dice la palabra de Dios, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, San Juan 3:36. Pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida eterna, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Nosotros no queremos estar bajo el castigo de Dios. No queremos vivir apesadumbrados de saber que no hemos querido aceptar el plan de salvación y que finalmente nos alcance para que en la resurrección resucitemos para vida eterna. Dependerá de nosotros creer en Jesús o no creer. Yo te animo esta mañana a que tomes este mensaje de la siguiente manera. Interesante, esperanzador. ¿Y qué hago ahora? Pedir al Señor que con su Espíritu Santo te ayude a acrecentar tu fe respecto de la vida eterna. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 6:12. El apóstol escribiendo a Timoteo le cuenta un poco cómo él ha estado viviendo su vida hacia la vida eterna. Y le recomienda a él diciéndole, pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado, por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. Abre tu mente y tu corazón a las promesas de Dios y vive confiado en esas promesas. Esperando aquel día, buscando momentos para poder reconfortar con la orientación del Espíritu Santo aquella fe inicial que comenzará el día de hoy, que poco a poco irá tomando forma y será mucho más fuerte cada vez, porque el Señor estará contigo a partir de hoy. Porque Él te dará la orientación necesaria para guiarte en el camino eterno, como dice el salmista, para anunciarte en cada momento que Él está presente en tu vida y que nada de que te suceda alrededor estará fuera de sus ojos. Mis queridos amigos y hermanos, pelear la batalla de la fe es creer confiadamente en las promesas de nuestro Salvador. Que nada nos mueva del enfoque que tenemos de un día llegar a vivir con Cristo para siempre, de gozar de ese privilegio que Él promete a todo aquel que cree, porque recibirá por su credibilidad o por su creencia puesta en Jesús, por su fe, la vida eterna. Qué contrario, ¿verdad? Que la paga del pecado sea la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Qué maravilloso amor, ¿verdad? Qué gran provisión que Dios hizo por nosotros. Y siempre le pregunto a algunas personas, ¿te atreverías a rechazar esa oportunidad que Dios te da? ¿Te atreverías a decir que no quiero salvarme, no quiero vivir eternamente? Es necesario que tomes conciencia de lo que te digo, porque su palabra es muy clara. Compara a muchos que pelean la fe
entre aquellos que entran a la puerta estrecha o la puerta ancha. Los que entran a la puerta ancha viven esa vida, no importa si sucede o no sucede. Los que entran por la puerta estrecha son aquellos que caminan por el camino angosto de la fe, que conduce a la vida, pero vida eterna. Ojalá que cada uno de nosotros en esta mañana podamos entender que las promesas de Dios de vida eterna son reales, son oportunas. Él lo ha garantizado cuando dijo: yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el que es y el que era y que ha de venir. Él viene. Él es el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Viene para llevarnos a su mansión celestial. Yo quiero estar ahí. ¿Tú también quieres estar ahí? Que Dios te ayude esta mañana para que tú puedas, confiando en las promesas de Dios, poner tu vida en la batalla de la fe. Que nadie te quite del corazón y de la mente esa confianza de que Jesús viene pronto para resucitar a los justos y llevar a los vivos justos que estuvieron hasta su venida. Que el Señor te ayude, que el Señor te dé fuerzas para que tú cada día puedas vivir una experiencia nueva con Jesús y sobre todo esperando aquel día cuando Jesús en las nubes de los cielos venga a llevar a todo aquel que creyó en su venida. Dios esté contigo esta mañana. Es mi mensaje para cada uno de ustedes. Vamos a hacer una oración. Amado Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre porque en cada situación que nosotros encontramos en tu palabra, en la naturaleza, vemos tus promesas. Vemos promesas seguras, plenas, claras para cada uno de nosotros. Señor, sabemos muy bien que el camino aquí es difícil, pero como el apóstol escribiendo a Timoteo decía: pelea la buena batalla de la fe. Queremos seguir peleando la batalla de la fe. Queremos con tu Espíritu Santo ser fortificados para no caer, no desenfocarnos, no desviarnos por nuestras concupiscencias hacia el camino del error. Ayúdanos a caminar el camino de la eternidad, como dice el salmista. Enséñanos a depender plenamente de ti. Nosotros hoy elegimos. Te elijo a ti, mi Dios, mi guía, mi soporte, mi seguridad. Yo lo hago y mis amigos que están también escuchando tu mensaje, los que van a escuchar, también lo están haciendo. Toma nuestra vida en tus manos. Te autorizamos, Señor, para caminar este camino de la fe triunfantes hasta aquel día cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Te entregamos nuestro corazón y nuestra mente una vez más, no por los méritos nuestros, sino solo por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Mi querido amigo y hermano, estamos muy contentos de hacer este mensaje todos los sábados por la mañana. En algún momento de la mañana nos sentamos aquí, buscamos la palabra de Dios y juntos reflexionamos. Deseo que Dios te bendiga y te acompañe en esta decisión que has tomado. Y ojalá puedas saber algo de ti. Que el Señor te bendiga. Escríbenos allí en nuestro canal. Este mensaje estará en un momento más en Boris Darmon canal. O también en nuestro Facebook Live. Te mando un abrazo. Que Dios te bendiga. Un amigo de siempre, Boris Darmon. Nos vemos. Chao, chao.